Porque los planes del Señor en tu vida se van a cumplir. ¿Saben? Nos cuenta la historia bíblica que Israel había salido de Egipto. Y ustedes se acordarán cómo fue todo el proceso de Egipto. Cómo ellos estaban en servidumbre. Pero un día invocaron a Dios. Después de 400 años de estar en servidumbre en Egipto, ellos invocaron a Dios y Dios levantó un libertador llamado Moisés. Algunos le conocen porque hace tiempo vienen a la iglesia y escucharon una y otra vez hablar de Moisés, y otros tal vez le han visto o han escuchado de Moisés en la televisión. En todos lados hablaban últimamente de Moisés, no sé si entendieron bien la historia o no, pero hablaban de Moisés. Moisés fue el libertador, y Moisés, llamado por Dios a la edad de 80 años, fue convocado y llamado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Y a los 80 años él saca a Israel de Egipto y camina por el desierto durante 40 años. Camina por el desierto durante 40 años y tenía que entrar a tomar la tierra de la promesa. Había un propósito de Dios para Israel. Dios le dijo a Israel: voy a libertarte y voy a darte una tierra de promesa, una tierra donde fluye la leche y la miel. Hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito que lo voy a cumplir en tu vida. Y entonces sale Israel, pero Israel comienza a murmurar. Israel se rebela contra Dios en el desierto, y en vez de cruzar y tomar la tierra prometida en pocos meses, esto le llevó, por su rebeldía, por la dureza de su corazón, le llevó 40 años de caminar en el desierto. Ya estaban cansados los israelitas. Estaban cansados, no querían caminar más. 40 años en el desierto. Pero la bendición de Dios les acompañó durante todo ese tiempo. Israel vio cómo su zapato no se gastaba, cómo su ropa no se gastaba, cómo durante la noche una columna de fuego le acompañaba, y durante el día la nube de Dios les acompañaba para que no se deshidraten, para que no tengan tanto calor. Dios los acompañó durante todo su peregrinaje. Pero nos cuenta la historia, y usted puede acompañarme al libro de Jueces capítulo 11. Libro de Jueces capítulo 11. Verso 17, o podemos leer desde el verso 12, Jueces capítulo 11, verso 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer la guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Verso 16. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tus tierras. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades, y después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, y no entró en tierra de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Israel tenía que entrar a la tierra prometida y tenía que pasar por dos territorios. Uno de estos territorios era tierra de Moab, y el otro territorio era tierra de Edom. Ninguno de estos reyes lo dejó pasar por su tierra. Estos reyes fueron obstáculos. Ellos simplemente tenían que atravesar la tierra, pero ellos le dijeron: por acá no podés pasar. Así que tuvieron que volver, tuvieron que ir al sur, tuvieron que dar toda una vuelta. Meses caminando, mucho tiempo más estuvieron caminando, porque estos reyes no le permitieron pasar por su tierra y cortar camino. Lo interesante de la historia es que Moab
es descendiente de Lot. Lot era sobrino de Abraham, al hombre a quien Dios le dio la promesa, al hombre que Dios le dijo que se iba a multiplicar de tal manera que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A ese hombre quien Dios le prometió lo que ahora estaban viendo el cumplimiento, tenía un sobrino llamado Lot, cuyos descendientes eran los moabitas. ¿Y quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú es Edom y él era hermano de Jacob, padre de Israel. Él era Jacob y el otro era su hermano, su tío, es decir, eran parientes, los que no le permitieron cruzar la tierra, los que tendrían que haber sido facilitadores de la bendición de Dios, se convirtieron en obstáculos. Muchas veces mientras vamos detrás de las promesas de Dios para nuestra vida, nos encontramos con obstáculos. Hay gente que se convierte en obstáculos para nuestra vida. Y uno podría decir, pero a pesar de todo, yo voy a alcanzar la promesa. Y es verdad, la vas a alcanzar. Pero muchas veces la promesa parece detenerse. Muchas veces la promesa parece retrasarse. Muchas veces parece que alcanzar la promesa se hace un camino largo e interminable. Los que tendrían que facilitar la bendición se convierten en obstáculos. ¿Cuánta gente de la familia? Ellos eran familia, eran pueblo, familia. Tendrían que ser facilitadores, pero sin embargo pusieron un alto. Con ustedes no queremos saber nada, tomen distancia, no queremos que atraviesen por nuestra tierra, y le marcaron la distancia. Fueron obstáculos para ellos. La gente que fue bendecida en algún momento por ellos ahora se habían convertido en obstáculos. Pensaba cuántas veces la familia puede ser un obstáculo. Los padres pueden ser obstáculos para que sus hijos conozcan al Señor. ¿Cuántos padres he visto en estos años que fueron un obstáculo para que sus hijos conozcan al Señor? Y prefirieron que sus hijos estén lejos del Señor antes que en la casa del Señor. Hablamos a veces con algunos líderes. ¿Cuántos padres cuando tienen que disciplinar a los hijos dicen, bueno, estás disciplinado, disciplinada, ahora no vas a la iglesia, no vas a tu actividad, no vas a hacer tu ministerio que estás acostumbrado a servir o a llevar adelante? Piensan que es un castigo. Piensa que es una disciplina, pero sin embargo es un obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste en sus hijos. Castíguelo con cualquier cosa, menos con la iglesia, por favor. Con cualquier cosa, menos con la casa y menos con la obra del Señor. Porque algún día, en vez de ser un facilitador para que ellos se aferren a Cristo, para que alcancen el propósito de Dios para su vida, tal vez te conviertas en un obstáculo. Y en vez de entrar a la tierra de la promesa, en vez de entrar y tomar la bendición, totalmente la terminen perdiendo. Pero que esto no le ocurra a nuestros hijos. ¿Cuántos esposos se han convertido en obstáculos para que sus esposas se aferren del Señor y tengan un crecimiento y un desarrollo espiritual y ministerial? ¿Cuántos esposos no han permitido a sus esposas alcanzar la promesa de Dios? Y ahí encontramos a esposas que quieren ir a la iglesia y ellos le dicen, no, hoy nos quedamos en casa. No, hoy es tiempo para salir. Son obstáculos en vez de ser facilitadores de la gloria de Dios. Son obstáculos en vez de ser gente de bendición. Esposos o esposas también. He conocido esposas que obstaculizaron a sus maridos hasta el punto de que sus maridos ni siquiera están congregando hoy. Y al punto de que algunos hogares se han quebrado porque cuando se dieron cuenta ya era tarde. ¿Cuántos hijos que traen dolor al corazón de sus padres, que traen vergüenza al corazón de sus padres? Pero que esto no nos pase a nosotros, que nosotros seamos facilitadores de las promesas de Dios sobre los nuestros, sobre nuestra familia. A veces hay personas que nos hacen ir por el camino más largo. Muchas veces me he replanteado los años de ministerio y me he replanteado cuántas personas nos han traicionado como ministerio. Y en vez de haber alcanzado la promesa en un año, nos llevó más tiempo alcanzar la promesa del Señor.
Costó más, pero lo alcanzamos y seguimos detrás de la meta. No nos vamos a detener porque lo que Dios prometió para nuestra vida y nuestro ministerio se va a cumplir. Siempre lo que Dios promete se cumple porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Hay algunos que se impacientan. Hay personas que se impacientan en el camino. Dicen, ¿qué pasa acá que el propósito no se cumple? ¿Qué pasa acá que lo que Dios prometió no se ha cumplido? ¿Cuánta gente se ha molestado y ha hablado tantas barbaridades diciendo no se ha cumplido el propósito, no se ha cumplido la promesa de Dios para este lugar o para este ministerio? Y entonces leí la palabra del Señor, Números capítulo 21, verso 4 al 6. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, lo que estaba contando recién, lo que estaba hablando recién. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. El pan tan liviano era el maná, el pan que Dios enviaba desde el cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Terrible es esto. El pueblo se rebeló. Un grupo del pueblo, de los que habían nacido en el desierto aún, se había rebelado. Decía, ¿por qué tenemos que caminar tanto? Estamos cansados de caminar. ¿Por qué no podemos entrar de Edom? ¿Para qué Dios nos sacó de este lugar? ¿Cuánta gente se enoja con Dios? Yo he escuchado gente enojarse con Dios, insultar a Dios, pelear con Dios. He escuchado gente que conocía a Dios, que había tenido un encuentro con Dios en algún momento y ahora le estaba dando la espalda al Señor, murmurando contra Dios, murmurando contra líderes, contra siervos del Señor. Y esto es lo que ocurrió en el desierto. La gente comenzó a murmurar contra el siervo de Dios, comenzó a murmurar contra los siervos del Señor y contra Dios. Y Dios envió serpientes venenosas que lo picaban y morían. Me hace pensar cuando la Biblia habla de celebrar la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Dice que algunos, por hacerlo en este tiempo, algunos están débiles espiritualmente, otros están enfermos y otros han partido a la eternidad. Simplemente por no discernir el cuerpo del Señor, simplemente por no entrar en el río de Dios, en lo que Dios quiere para nuestra vida. Hay situaciones que pueden ser difíciles para nuestra vida. Seguramente muchos terminaron un año súper agotados. Y algunos dijeron, comenzamos el 2018 con nuevas fuerzas. Comenzamos el 2018 renovado con nuevas fuerzas. Y otros comenzaron el 2018, sin embargo, con obstáculos en el camino. Situaciones difíciles. Tendría que haber sido mucho más sencillo y parece que el camino se hace más largo todavía. Otros lo terminaron en victoria. Otros, como Mabel, podemos contar, aquí estamos, su primer culto después de una cirugía muy grande, donde los médicos dijeron, no sé cómo estás viva, no sé cómo caminar, no sé qué es lo que pasó. 3 infartos. Débete como 4 corazones entonces, hermana. Así que ya el cuarto no va a haber, con 3 ya está. Ahora tienen corazón que Dios le regaló, corazón nuevo. No se lo gasten, por favor, ojo. El corazón está nuevito para poder adorar al Señor y dar testimonio de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, que Dios sigue sanando y seguirá haciendo milagros. Vimos muchos milagros el año pasado. Vimos milagros y milagros. Y otros que decíamos, pero ¿por qué Dios nos sanó ahí nomás? ¿Por qué nos sanó en el momento? Sin embargo, parecía por un momento que teníamos que caminar el camino más largo.
No sé por qué Dios permite estas cosas, pero lo que sí sé que aún en el camino más largo Dios nos acompaña y la gloria de Dios se sigue manifestando. Y que le guste o no le guste al diablo, Dios está con los hijos e hijas de Dios. Dios está con nosotros. Dios no nos deja ni nos desampara, porque Él va a cumplir su plan en nuestra vida. Dios va a cumplir su plan en nuestra vida. Ahora, cuando llegan al norte y rodean la tierra, cuenta la Biblia, capítulo 11, versos 19 al 21, envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Y se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Ellos dijeron no. Y no solamente dijeron no como el ejército anterior o como los pueblos anteriores, sino que ahora se pusieron más pesados todavía. Parecía que las cosas iban de mal en peor. Primero no lo dejaban entrar. Le decían que no, ellos tenían que caminar. El pueblo estaba fastidioso. Murmuraban contra el hombre de Dios. Dios envió serpiente. Aniquiló otra gran cantidad de gente que no estaba entendiendo cuál era el propósito de Dios y tenían un corazón rebelde. Ahora van a hablar con los amorreos, ya cansados estaban, querían cruzar por la tierra, pero los amorreos no quisieron. No solo que no quisieron, sino que dijeron: vamos a atacarlo y vamos a destruir a todo el pueblo de Israel. Lo tenemos a todos juntos, lo tenemos ahí en el desierto, vamos a atacarlo. Pero Dios le dio la victoria y los amorreos fueron destruidos en aquel día y la tierra de los amorreos le fue entregada a Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y les dio la victoria. El plan de Dios es para todos nosotros. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito para tu vida y mi vida. Algunos preguntarán: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Los solteros dirán: antes que venga Cristo, casarme. Otros dirán: plata, dinero, un buen auto, una buena moto, otros una buena gorrita, ¿no? Cada uno estarán pensando en qué podrán tener como bendición. Pero yo quiero decirte que tanto casamiento, empresa, dinero, familia es solamente añadidura. Porque dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y todo lo demás será añadido. ¿Está buscando el reino de Dios y su perfecta justicia? Entonces quiero decirte algo: todo lo demás te va a ser añadido. Hay algunos que buscan en parte. Hay algunos que buscan en parte. Un día sí, un día no. Este día es para el Señor, este día es para mí. Estamos negociando con Dios. Ahora quiero decirte algo y animarte a algo. Todo es para el Señor. Todo es para el Señor. Y entonces todo vendrá por añadidura. Dios va a bendecirnos. Dios va a sostener lo que hoy tenemos. Hay personas que se han enfocado solamente a tener bendición y bendición y bendición y se olvidaron del Dios de toda bendición. Y dice el libro de Ageo que Dios va a disipar de un soplo. Por eso hay personas que de un día para el otro lo pueden perder todo. Pero aquellos que han tenido y se han encontrado y están peleando por el reino de Dios y su perfecta justicia, aunque el enemigo quiera hacerle creer que lo pierde todo, por cuanto está en el reino, puede seguir tomando bendición tras bendición tras bendición, porque es hijo e hija del reino. Algunos sueñan como José. ¿Se acuerdan de José? También la novela, no estoy hablando, lea la Biblia antes de mirar novelas. Pero José era un soñador y él se veía elegantemente vestido. Él se veía que hasta el sol y la luna, que eran su padre y su madre,
que todos sus hermanos se arrodillaban delante de él. Qué lindo sueño, era verdad, pero eso era añadidura, simplemente era añadidura. Y luego, usted conoce la historia, José tuvo ese sueño, los hermanos lo envidiaban, lo vendieron, termina como esclavo, luego termina como preso, luego está en la cárcel, Dios se acuerda de él, después de muchos años es levantado, se le entrega anillo, un collar de oro, se le da un auto nuevo para él y él estaba ahí. Después de Faraón, él manejaba absolutamente todo y su familia tuvo que venir un día sin saber quién era y arrodillarse delante de él. Parecía que esto era la bendición, lo que Dios quería para su vida. Parecía que la fama, parecía que el dinero, parecía que esta posición que Dios le había dado era el plan perfecto para su vida. Sin embargo, en el ocaso de sus días, al final de sus días, él entendió y se los dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versos 19 al 50, que él entendió cuál era el propósito de Dios para su vida. Y ese propósito es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y después de ese propósito se desprende todo el resto. Se desprende todo el resto. 19 y 20 del capítulo 50. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si hay algo por el cual Dios te ha levantado y tiene un propósito con vos, es para traer vida a las naciones, es para traer vida a tu familia, es para traer vida a la gente que te rodea. Es para traer vida eterna, es para llevar el mensaje del Evangelio y decirle a cada uno de los que te rodean: hay esperanza en Jesucristo, hay esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay esperanza fuera de Él, no hay mediador fuera de Jesucristo, no hay otro mediador. ¿Saben? Cuando iban para el sur hay algo que prácticamente cuando volvía mi cabeza parecía que se detonaba o que iba a explotar. Mientras iba avanzando veía por todos lados casitas y sus santos ahí y sus banderas. Bandera roja, San Expedito, el Gauchito Gil, San Cayetano, la difunta Correa. Cada provincia llevaba al lugar, a la tierra donde habitaban, llevaban sus santos. Fui a Chile. En Chile estaba el Gauchito Gil y una bandera argentina en el medio. Hasta los chilenos tenían el Gauchito Gil. Y yo me pregunté: ¿dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Dónde hay un cartel que diga: Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. No hay otro. No hay otro. Escuchaba al Papa hablar de la Santa Madre de Dios. Hay un solo mediador, hermano: Jesucristo, hombre. Claro que es bienaventurada. Si usted no cree en la Virgen, ¿cómo que no voy a creer en María? Después tuvo hijo e hija, después se casó con José, la Biblia nos cuenta. Así que dejó de ser virgen, pero creo en María. Y todas las naciones dirán: bienaventurada. Y es bienaventurada. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. ¿Le conoce usted? Ese es Jesucristo. Y Él cumplirá su propósito en tu vida. Y en todo lugar donde vaya, tiene que estar la bandera de Cristo. Tiene que estar la bandera de Cristo. Y en el camino hacia unos 200 kilómetros del Calafate estaban las rocas pintadas con versículos bíblicos. Solo versículos bíblicos, texto bíblico. Y cuando uno iba para allí, texto bíblico. A alguien se le ocurrió pintar las piedras con texto bíblico. Y luego estuve comiendo en la casa de alguien que me dijo: lo que yo hice fue que estos 200 kilómetros camino a esta ciudad, pintar todas las piedras con versículos bíblicos con mi marido. ¡Wow! Conocí a la autora que escribía los versículos bíblicos. Hasta que alguien le dijo:
no se puede escribir más las piedras o nunca se puede escribir las piedras porque son patrimonio, no sé de qué, naturales. Así que ahora van con unos carteles allí de madera y lo plantan hablando de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Donde vos vayas, tenés que llevar la gloria a Dios y tenés que llevar vida a cada lugar. Dios te puso como estudiante. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? A ver, levante la mano. Ay, Dios mío, faltan estudiantes. Dios te puso ahí en la escuela primaria, secundaria, terciaria, para anunciar que Jesucristo es vivo y es real. Pero hay estudiantes y algunos dicen que no estudian. ¿Qué van a anunciar entonces? Dios está poniendo gente en las escuelas para que lleven vida. Dios está poniendo personas en las empresas, en los trabajos, en las casas de familia, para que lleven vida, para que anuncien. Porque para eso Dios te plantó en esta tierra. No estás de más en esta tierra, no estás por estar, no has sido producto del azar. Fuiste producto de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos ha llamado, porque Dios va a ejecutar sus planes en tu vida y en mi vida. Seas empleado, encargado, pertenezcas a la fuerza, pertenezcas allí a las escuelas, seas profesor, profesora, maestro, maestra, Dios te ha puesto para anunciar vida de Jesucristo. Donde vayas al almacén, Dios te ha puesto para anunciar vida de Jesucristo. Cuando te juntes con tu familia, Dios te ha puesto para anunciar vida de Jesucristo. Y todo lo demás se te va a añadir. Todo lo demás se te va a añadir. Por eso a los que sirven a Dios se le va a añadir. Y al que tiene, se le dará más. ¿Se dieron cuenta que hay gente que es bendecida y al rato viene a dar testimonio? Dios me bendijo de vuelta. Y Dios me bendijo de vuelta. Y Dios me bendijo de vuelta. Porque son benditos de Dios. Y porque al que tiene y lo cuida, Dios le da más todavía. El propósito principal detrás de todo lo que hagamos es que las personas conozcan a Jesucristo. Que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Que reciban paz, libertad, gozo, esperanza. Luego que conozcan a Cristo, vamos a hacerles sentir parte de la casa de Dios. Luego que se sientan parte de la casa de Dios, le vamos a dar formación en la célula, en la escuela de entrenamiento. Luego lo vamos a preparar para que formen vida, para que transmitan el carácter de Cristo a otras personas. Los moabitas y edomitas no pueden frustrar los planes que Dios tiene para tu vida. No hay nadie que pueda frustrar los planes que Dios tiene para tu vida. El reino de los cielos tiene que avanzar. Dice que el reino de los cielos tiene que avanzar y solamente los violentos lo arrebatan. No que sea un violento que tire plato, tire piña, no, esa clase de violencia no. Sino los que están determinados dicen, yo no me muevo. Podemos faltar al culto hoy, ni loco falto al culto. Veo que hay gente que tiene ganas de faltar a la iglesia, viven faltando. No pude, pastor, lo miré en el Facebook y ya te das cuenta por qué no pudo. Dios nos ha dado tanto, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Busca, dale primer lugar al Señor en tu vida. Dale primer lugar al Señor en tu vida. Pastor, y mi familia, tu familia va a ser bendecida también. Pero dale primer lugar a Dios en tu vida. Si le das el primer lugar a la carne, el que cosecha para la carne, de la carne, o el que siembra para la carne, de la carne, va a cosechar corrupción, pero el que cosecha para el Espíritu va a recibir, el que siembra, para el Espíritu, va a cosechar vida eterna. Sea sabio, sea sabia. Invierta sus mejores años en el Señor, invierta su tiempo en el Señor. Priorice el reino de los cielos. Porque decimos, Dios va a cumplir su propósito en mí. Claro que sí, si priorizamos el reino de los cielos. Si Israel se hubiese quejado y no hubiese avanzado, hubiese tenido gente que no quería avanzar, ante el primer obstáculo lo perdía todo. Pero ellos dijeron, me cerraste esta puerta, entro por la otra. Me cerraste esta, voy a entrar por la otra. Me cerraste esta y me declarás la guerra, Dios peleará por mí y me va a dar la victoria. Porque Dios está conmigo, pero yo voy a priorizar el reino de los cielos.
Decirle al que está al lado tuyo, si vos te quedás, decirle, yo sigo igual. Lo siento. Si vos te perdés, yo no me pierdo. Lo habrán escuchado en criollo, si aquel se tira del puente, yo no me tiro. Bueno, yo se lo hago un poquito más espiritual. Si vos te perdés, yo no me pierdo. No quiero que te pierdas. No quiero que te vayas al infierno, pero bueno, yo me voy al cielo. Me voy al cielo, me voy. Y algún día voy a estar ahí junto con el Señor. Pero mientras tanto, voy a pagar el precio en esta tierra. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, yo no vuelvo atrás, voy a avanzar, voy a alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. No voy a dejar que caiga a tierra nada si otros son obstáculos para mi vida. Yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Él va a cumplir su propósito en mí. Él va a cumplir cada una de las promesas que ha soltado sobre mi vida y mientras tanto voy a tener paz en mi alma. Y si tengo que andar caminando, llorando, llevando la preciosa semilla, yo sé que voy a volver con alegría, trayendo resultados, trayendo frutos, recolectando gavillas, porque Dios lo que promete lo va a cumplir. Algunos de ustedes han tenido obstáculos y lo sé bien. Algunos de los obstáculos más grandes que tienen son en su propia casa. Y la verdad, admiro a muchos. De verdad lo admiro cuando a mí me cuentan, pastor, tal persona viene a la iglesia y no sabe las barbaridades que le dicen en su casa. Y acá están en la iglesia. Y luego van y llevan la bendición a su casa. Y muchos hombres o muchas mujeres que no congregan no saben todavía que son bendecidos porque el esposo o la esposa han priorizado el reino de los cielos. Han priorizado el reino de los cielos. Ahora Dios va a tratar con los que quedan en casa. Porque dice la Biblia, y yo me tomo de esa palabra, mi casa y yo vamos a servir, mi casa y yo veremos la salvación del Señor. Dios tratará de una u otra manera con ellos. Cuando algo esté pasando, míralo, y aunque lagrimes, aunque te caigan las lágrimas, decís, Señor, estás haciendo tu voluntad en Él, estás haciendo tu voluntad con ella, y algún día todos juntos alabaremos y glorificaremos al nombre de Jehová de los ejércitos. Porque aquel que prometió es aquel que va a cumplir. Sus propósitos nunca van a ser frustrados. Dios determinó bendecirte. No te quedes a mitad de camino. No seas vago, no seas vaga. No te quedes a mitad de camino. Alcanzar lo que Dios se propuso para tu vida. Y vas a ver la bendición de Dios como nunca antes lo has visto. Vas a ver la mano del Señor como nunca antes lo has visto porque Dios cumple su palabra. Conté la vez pasada la historia de 3 árboles y con esto voy terminando, que tenían sueños y estos 3 árboles en el bosque estaban charlando entre ellos y cada uno de ellos tenía un sueño. El primero de los árboles soñaba que sus maderas se convirtieran en un cofre, que fuera labrado, trabajado por los mejores carpinteros de la ciudad y que es un cofre que albergue en él los tesoros del mundo. La riqueza del mundo, ese era el sueño y el árbol decía, es lo que Dios puso en mi corazón y sé que algún día lo voy a alcanzar. El segundo árbol, sin embargo, dijo, mira mi madera, mi sueño es que pueda convertirme algún día en una embarcación que lleve reyes y sacerdotes y que atraviese los mares, los más peligrosos mares y esa embarcación no se rompe y pueda llevarlo sanos y salvos a destino. El otro árbol dijo, mi sueño es ser tan grande algún día que la gente pueda mirarme desde lejos y decir, este árbol lleva en su vida al Señor. Este árbol está tan cerca de Dios que nos gustaría ser como este árbol. Un día llegaron los leñadores al bosque. Los árboles estaban felices porque estaba por cumplirse el propósito de su vida, el sueño de su vida, el plan que Dios tenía para ellos. Así que el primer árbol fue cortado y fue enviado a la carpintería del pueblo, pero sin embargo en esta carpintería del pueblo lo convirtieron en un cajón para dar de comer a los animales. Él había perdido los sueños y las esperanzas. Él quería hacer un cofre donde los tesoros del mundo se han puesto sobre él, pero sin embargo fue un cajón para dar de comer a los animales. Y los animales masticarían de aquel cajón y estaría sucio continuamente y no llevaría gloria ni honra como él anhelaba. Así que perdió la alegría,
perdió los sueños y perdió la esperanza. El segundo árbol tenía la esperanza y fue llevado a la carpintería del puerto. Así que él estaba feliz y dijo, ahora mi sueño se va a cumplir. Pero cuando los carpinteros vieron esta madera, dijeron, esta no es buena madera. No es una madera para poder cruzar los mares. No es una madera fuerte para poder cruzar los océanos. Pero podríamos hacer de esta madera una pequeña embarcación de pescadores para que salga a pescar, para que algunos suban arriba de esta embarcación y puedan pescar. No era lo que él deseaba. Él había soñado otra cosa. Él había anhelado otra cosa. El otro árbol, sin embargo, sus maderas eran altas, eran firmes, y lo cortaron y lo dejaron ahí en un galpón, abandonado. Se estaba resecando. Por mucho tiempo, estos árboles perdieron la alegría, perdieron la comunicación, ya nadie hablaba de sus sueños. Estaban frustrados. Los planes de Dios para ellos parecían que no se iban a alcanzar. Pero sin embargo, uno de estos cajones fue vendido y puesto allí en un pesebre donde habían animales. Aquel día pasó por Belén, pasó un matrimonio cuyo bebé pequeño no tenían dónde recostarlo. No tenían una cama cómoda, así que lo acostaron dentro de este cajón. Y este bebé resultó ser Jesucristo. El plan de Dios se estaba cumpliendo en él. Llevó al tesoro más grande, a Jesucristo, en él. El plan se había cumplido, el sueño se había cumplido. Y más tarde, la otra embarcación, madera blanda, estaba llevando a algunos pescadores y de repente se levantó una gran tempestad. Esta embarcación dijo, acá voy a perder a mi tripulación. Sin embargo, había un hombre que estaba durmiendo. Y este hombre se despertó y ordenó al viento y al mar que se detenga. Y el viento y el mar se detuvo. Este árbol dijo, de verdad estoy llevando, no a reyes y gobernantes, sino estoy llevando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiempo después, el otro árbol que simplemente era una madera olvidada fue convertida en una cruz sobre la cual crucificaron a aquel niño nacido en el pesebre, aquel rey que detuvo y calmó la tempestad, era crucificado en esa madera. Y tanto este árbol como los otros dos entendieron que tarde o temprano, a la manera de Dios, solamente a la manera de Dios, el plan de Él se iba a cumplir en su vida. De la misma manera, Dios cumplirá su propósito en tu vida.